agradecerle también a Pablo Salinas, un amigo personal, jefe de asesores del Ministerio de Economía de la Nación, y la verdad que debo agradecerle a él esta gestión para poder concretar esta jornada de trabajo, que la verdad que nosotros venimos instrumentando, comentarle a los compañeros. Emiliano, ya lo sabe, Emiliano además es vicepresidente de la Comisión de Acción Política del Partido Justicialista de Salta, pero venimos realizando a partir de estas nuevas mecánicas y posibilidades que nos da el Zoom dentro de este marco tan preocupante como la pandemia. Empezamos a generar un proceso de debate y reflexión de distintos temas de nuestra agenda social, política y económica desde el partido. Y la experiencia que me ha dado el hecho de ser 2 periodos diputado nacional, lo hablaba con Pablo y también con Emiliano, nos parecía muy importante que desde Salta podamos escuchar las palabras de aquellos que han tenido, como en el caso del compañero secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, de Haroldo, la posibilidad de diagramar el presupuesto, que en sus palabras podamos encontrarle los fundamentos políticos y económicos, y además un poco si se puede avanzar en el sentido de las últimas medidas. La idea es que desde el peronismo de Salta tener las suficientes argumentaciones y fundamentos como para acompañar dentro del debate político los esfuerzos que viene haciendo el gobierno nacional para instalar la idea de que este es el presupuesto que necesita el país, sabiendo de la importancia que representa. Entonces, por eso le hemos titulado a esta jornada Presupuesto Nacional, Perspectivas Políticas y Económicas. Yo solamente quería saludarlo en nombre del Partido Justicialista de Salta, a todas las compañeras y compañeros de distintos lugares de la provincia, de organizaciones que hoy nos están acompañando, a los 3 compañeros que van a exponer hoy, y además quiero presentarles a la compañera un poco que va a moderar este debate, este panel, y que para mí también es muy importante que sea una compañera mujer, porque creo que también tenemos la oportunidad de demostrar que tenemos compañeras que han ocupado y ocupan responsabilidades muy importantes. Quien va a moderar este panel es la compañera Liliana Guitián. Liliana tuvo la oportunidad de ser compañera de bloque de ella en la Cámara de Diputados de la provincia, fue 3 mandatos diputada provincial, fue la primera presidenta mujer de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, es contadora pública nacional de la UNSA, es magíster de Derecho y Políticas Públicas de la Ortega y Gasset de Madrid, que es una compañera militante, porque fue secretaria de gobierno también de su municipio, de Cachi, se capacitó, estudió, se formó, tuvo responsabilidades y tiene responsabilidades importantes, y me parecía que ella era la persona ideal para moderar este panel, para que Haroldo, Pablo y Emiliano puedan exponer sus ideas y después entrar a contestar si se dan las preguntas de las compañeras y los compañeros. Así que yo ya le dejo a Liliana todo el trabajo, y muchísimas gracias, compañeros, una vez más por estar aquí junto a los compañeros del peronismo de Salta. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muy bienvenidos a todas las compañeras y compañeros que se van sumando. Ya tenemos 43 participantes, así que nos parece muy importante esta convocatoria, y hoy más que nada soy consejera del partido acompañándolo a Pablo, y celebramos esta posibilidad de abrir a estos diálogos, ¿no? Que si bien en un contexto de pandemia debemos entender también que la tecnología está facilitando el encuentro de muchos compañeros del interior o de otros lugares, y que hoy podamos iniciar con una actividad de la envergadura que tratamos de que sea esta de la presentación del presupuesto nacional, con los compañeros que hoy van a estar disertando.
Vamos a organizarnos un poquito. Decía Pablo que va a tener cada expositor entre 15 y 20 minutos para su disertación, y al final vamos a hacer la apertura, al final de las 3 exposiciones, la apertura a preguntas a todos los que quieran consultar. Independientemente de eso, si no lo quieren hacer en forma online, lo pueden hacer a través del chat, y vamos realizando a cada uno de los expositores al final de sus ponencias, ¿no? Así que, bueno, vamos a darle en primer lugar la bienvenida a Aroldo Montagu. Aroldo Montagu es secretario de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación. Muchas gracias por su predisposición y acompañarnos en el día de la fecha. Él nos va a presentar el puesto 2021 y comentarles que dentro de su amplia trayectoria, decirles que es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, tiene estudios de posgrado en Economía Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, con sede en Buenos Aires, magíster en Estudios de Desarrollo, con la especialización en Economía del Desarrollo, por el Institute of Social Studies de la Universidad Erasmus de Rotterdam. Trabajó por casi una década en el sector público nacional en el ámbito de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía, en donde ejerció varios cargos y ocupó varios roles, pasando a ser de analista junior a director nacional de Política Macroeconómica. Ejerció la docencia de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Moreno, y fue también consultor de la CEPAL. Así que muy bienvenido, Aroldo, en tu presentación del presupuesto 2021, que genera muchas expectativas, ya que es el primer presupuesto de la gestión de nuestro compañero presidente Fernández, y también con muchas expectativas, ya que una ley de presupuesto delimita o da los lineamientos estratégicos para lo que va a ser la Argentina, sobre todo atravesando esta situación de crisis sanitaria. Y en particular, antes de lo que expongas, nosotras las mujeres celebramos que por primera vez hay una visión específica de género, ya que a través de la incorporación del Ministerio de Género, Mujeres, Género y Diversidad, realmente hay una visibilización de una política hacia las mujeres. Así que le damos la bienvenida a Aroldo Montagu y esperamos que todos aprovechen su ponencia. Bueno, ¿se me escucha allí? Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las compañeras y compañeras allá en Salta. Muy contento y muy feliz de poder compartir con ustedes esta charla, este diálogo, este ida y vuelta. Efectivamente, como decías, Liliana, la virtualidad a veces favorece estos diálogos. Me parece que este es el caso. Así que la verdad que repito, muy contento y muy feliz de poder también llegar de esta manera a todo el territorio argentino para no estar siempre centrados aquí en Buenos Aires, en la capital, y la importancia que nosotros digamos, consideramos que tenemos que tener a nivel federal, ¿no? La llegada y el diálogo y el intercambio. Así que eso a mí me pone muy contento de poder cumplir con eso. Así que bueno, gracias a Pablo también por las palabras, recién por la apertura, y a Emiliano y bueno, a Pablo Salinas también, compañero de ruta en esta aventura, en este desafío importantísimo que nos toca enfrentar con honor y con las ganas de sacar a la Argentina hacia adelante, ¿no? Como bien decías, también gracias Liliana por la presentación. Como bien decías, el presupuesto de alguna manera marca los lineamientos estratégicos, ¿no? de la gestión de gobierno. Tiene la importancia de ser el primer presupuesto que presenta el gobierno y el presidente Alberto Fernández.
Recordemos que no hubo presupuesto 2020, sino que se prorrogó el presupuesto 2019. Obviamente, esa prórroga implicó una modificación en el sentido de la importancia que el gobierno le asignó a determinadas áreas estratégicas y obviamente a la emergencia a la cual nos vimos obligados a atravesar debido a la pandemia, ¿no? Pero me parece que quiero enmarcar un poco la discusión o el debate del presupuesto en algo tal vez más conceptual, en el sentido de decir, bueno, ¿dónde estamos ahora y a dónde queremos ir? ¿Cuál es la visión de Argentina que tenemos? Y cómo este presupuesto es un paso importantísimo, es un pilar fundamental de esa transición entre dónde estamos y hacia dónde queremos ir y hacia la Argentina que imaginamos y que queremos, ¿no? en nuestra visión. En ese sentido, obviamente, el presupuesto, lo que buscamos con este presupuesto es construir un puente, ¿no? Entre, insisto, la Argentina que encontramos a fines de diciembre de 2019, la Argentina que profundizó sus problemas a raíz de la pandemia, ¿no? El puente entre esa Argentina y la Argentina que queremos. ¿Dónde estamos ahora, no? ¿Cuál es el camino que tenemos que recorrer? ¿Cuál es el punto de partida? Como bien saben, la semana pasada el INDEC publicó los datos más tristes que nos tocan enfrentar, que son los datos de la pobreza en Argentina. Hoy la Argentina tiene una población de 40,9% de su población, 40,9% de su población está en situación de pobreza. Y el 10,5% de la población está en situación de indigencia, o sea que tenemos 10% de compañeros y compañeras de nuestro país que no alcanzan a poder adquirir una canasta alimentaria, ¿no? A su vez, en este segundo trimestre del año, recordemos que el segundo trimestre del año fue el trimestre en donde vamos a ver el impacto más fuerte que tuvo el COVID. O sea, estamos hablando de un trimestre muy malo que ya pasó, pero recién ahora están saliendo los datos. 13% de desempleo, 13% del total de la población activa, es decir, los que pueden trabajar, están desocupados. Creció cerca de 2,5 puntos, ¿verdad? Del último registro. Esto implicó una caída muy fuerte sobre todo, del empleo de lo que nosotros llamamos los trabajadores informales o trabajadores no registrados. Esos fueron los principales afectados por el COVID. O sea, trabajadores y trabajadoras que no pudieron salir de sus casas debido en algunos casos a los aislamientos dictados por el gobierno, y que eso por un lado, y por otro lado la caída en la actividad económica impidió que muchos de esos trabajadores y trabajadoras que vivían en algunas changas o algunos trabajos informales no pudieran realizarlas. Eso implicó, como decía, un aumento del desempleo en esa porción de los trabajadores. En los trabajadores y trabajadoras que tienen un empleo registrado formal, ahí la merma fue menor, pero bueno, estamos hablando de un trimestre de 13% del desempleo, que es muy fuerte. Eso, digo, y obviamente el PBI, ¿no? La suma de toda de las actividades económicas del país, en el segundo trimestre del año cae 19%. 19%, es decir, una caída histórica, ¿no? La caída más grande que alguna vez registró la serie del PBI en la Argentina. Esa es la dimensión de los problemas que tenemos. Esa es cómo está medido, cómo está cuantificado y a su vez cuál es nuestro punto de partida, de dónde estamos hacia dónde queremos ir. Para mí es importante recordar esa transición y ese mensaje, ese concepto, porque nuevamente el presupuesto es parte del puente que estamos construyendo para atravesar estos tiempos tan difíciles. Esa es la situación actual. Claro, lo que ocurrió con el COVID es que profundizó muchos de los problemas que ya existían en la Argentina, ¿verdad? Muchos de los problemas estructurales de la Argentina los profundizó.
Déjenme mencionar un par que también había comentado el ministro en su presentación ante el Congreso cuando fue a presentar el presupuesto. En primer lugar, la volatilidad económica. ¿Qué entendemos por volatilidad económica? Que todos los días vemos que las principales variables económicas, nos levantamos y no sabemos cómo van a evolucionar, porque sufrimos de una volatilidad muy fuerte. Obviamente que el COVID y la pandemia global amplificaron esa volatilidad y pusieron a la Argentina en una situación aún más compleja. Se reforzó esa volatilidad como signo de una economía con problemas. Obviamente también vale hablar, digo, cómo se traduce esa volatilidad, qué significa esa volatilidad. Yo lo traduzco muy fácil. Inseguridad económica. Eso se traduce para todos los trabajadores, trabajadoras, compañeros y compañeros de la Argentina en una inseguridad económica. La dificultad o la imposibilidad en algunos casos de acceder a bienes y servicios básicos y esenciales. Eso es el resultado de la volatilidad y es un trabajo que nosotros nos pusimos en el Ministerio de Economía como meta de intentar reducir esa volatilidad para disminuir la inseguridad económica de los compañeros y compañeras de la Argentina. Eso es fundamental para nosotros. Obviamente también otro problema que se magnificó son los problemas de nuestra estructura productiva argentina, ¿no? Que cada vez que estamos tratando de dinamizar la economía, de impregnarla con crecimiento, nos chocamos rápidamente con el problema de la falta de dólares, de la restricción externa, como llaman algunos economistas. Un problema estructural, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que ocurre? Justamente en los años de crisis, en los periodos de crisis económicas, no tenemos problemas de dólares porque la economía no crece y no demanda dólares. Pero ¿qué está ocurriendo ahora? Ahora estamos en una situación tan volátil y tan extrema debido al COVID, que por un lado tenemos una economía que está cayendo en su actividad económica y tenemos un problema en el sector financiero cambiario, que después brevemente me voy a referir. Entonces, tenemos estos problemas de inseguridad económica, problemas estructurales amplificados por la crisis. Obviamente que esa inseguridad también podemos atravesarla por cuestiones de género, ¿no? Y cómo, haciéndome eco de lo que mencionó Liliana y que también vamos a mencionar cuando nos adentremos brevemente en la cuestión presupuestaria, cómo esa inseguridad económica replica aún peor en las mujeres, ¿no? En términos de posibilidad de acceso a bienes y servicios, posibilidad de trabajar, las tareas que recaen sobre las mujeres, sobre todo en materia de cuidados, ¿no? Estamos viendo que en el caso de mujeres que no, de toda la población que no puede salir a trabajar y que debe quedarse en sus casas, bueno, además recaen principalmente sobre las mujeres las tareas de cuidado, las tareas del hogar, cuidar a los hijos y a las hijas, y eso está atravesado incluso, nosotros lo vemos acá en el Ministerio, eso ya también no es solamente en las familias, en los hogares más vulnerables, o de ingresos más bajos, eso ocurre a lo largo de todo el espectro de las clases sociales. Obviamente que está amplificado en la población con ingresos más bajos, ¿verdad? Entonces, esos son los problemas estructurales principales de la Argentina y que, como decía un poco, se vieron amplificados por la crisis. Ante esos problemas, obviamente que se tomaron una serie de medidas que podemos charlarlas en otro momento, surgen las preguntas vinculadas, medidas muy específicas, como el ATP que ustedes conocen, que es la asistencia al trabajo y a la producción, con el cual se complementaba parte del salario de los trabajadores y las trabajadoras, un programa que llegó a cerca de 250.000 empresas y cerca de 3 millones de trabajadores. Y obviamente el otro gran programa que se lanzó rápidamente cuando estalla la pandemia, que es el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia,
que llegó a 9 millones de hogares, principalmente hogares de familias de bajos ingresos, hogares con jefes de hogares desocupados o en situaciones de trabajo informal, ¿no? Entonces, digamos, tenemos una serie de medidas que podemos luego enunciarlas o mencionarlas que han tratado de atacar estos problemas coyunturales de la pandemia, pero que amplificaron los problemas estructurales de la economía en este contexto. Pero más allá de eso, en este contexto es donde nosotros presentamos el presupuesto, ¿no? Atendiendo a la coyuntura actual, pero sin dejar de lado la visión que siempre pregona nuestro ministro Martín Guzmán, ¿no? De cuál es la visión del desarrollo, cuáles son los objetivos del desarrollo que queremos para la Argentina. Desarrollo entendido en sentido amplio, desarrollo económico, desarrollo social, inclusivo, desarrollo productivo. Entonces a mí antes de adentrarme, como un colega que decía, antes de hablar voy a decir unas palabras, déjenme mencionar cuáles son los objetivos que el ministro siempre repite y por el cual nosotros trabajamos en forma diaria. Y que nosotros los incluimos esos objetivos en el presupuesto. Porque el presupuesto, como bien decía Liliana, no está escrito, digamos, no está escrito solamente en la coyuntura, ¿no? El presupuesto que nosotros presentamos, el proyecto de ley de presupuesto que nosotros presentamos, como a mí me gusta decir, es un paso más en este camino, en esta transición, en este puente que estamos intentando construir entre la Argentina que vemos ahora y la que queremos. Entonces no está desalineada, este presupuesto, este proyecto, no está desalineado de esa visión que tenemos, de esa visión de futuro, de esos objetivos del desarrollo, que los paso a comentar ahora. En primer lugar, la inclusión como objetivo fundamental de desarrollo, como objetivo fundamental de la economía y de las políticas económicas que llevamos adelante, ¿no? Inclusión significa que todos y todas podamos tener las mismas oportunidades de base, ¿no? Es un problema fundamental en la Argentina, los problemas de inclusión, desde edades muy tempranas. Entonces, si en nuestros objetivos, si en nuestras políticas no está tenida en cuenta los problemas de inclusión, estamos por mal camino. Estas son las guías que nosotros tenemos a la hora de armar el presupuesto. Estamos hablando de una inclusión activa que replique justamente en los hogares donde más sean necesarios. Otro objetivo de desarrollo para nosotros fundamental es el dinamismo productivo, ¿no? Vinculado a lo que mencionaba de la estructura productiva que se choca rápidamente con la falta de dólares ante un indicio de crecimiento, ¿no? Tenemos que encontrar la manera de agregar valor a nuestra producción, generar valor agregado en nuestros productos y de alguna manera de poder producir cosas nuevas, poder competir a nivel mundial, poder tener un desarrollo de todos los sectores de la economía en la Argentina, que den empleo, que den producción, que aporten al saldo comercial del país. Eso es otro objetivo de desarrollo fundamental. Y así como hablamos de dinamismo productivo, un tercer objetivo de los 5 que voy a mencionar es la estabilidad macroeconómica. Que eso siempre el ministro menciona en cada una de sus apariciones y en sus conferencias, ¿no? Estabilidad económica como una condición casi necesaria para poder alcanzar todos los demás objetivos. Podemos tener los mejores planes productivos, sectoriales, de inclusión, pero si no lo hacemos sobre una base, sobre una estabilidad macroeconómica, todos esos planes se caen. Entonces, es fundamental transitar hacia un sendero en donde podamos tener una estabilidad, una macroeconomía estable. Por macroeconomía estable nos referimos a reducir estas volatilidades que mencionaba al principio. Nosotros entendemos que estamos en ese camino, aún en este contexto tan difícil. El cuarto objetivo que nosotros siempre mencionamos y que está presente también es la cuestión federal, un esquema federal, ¿no? Como central en un proceso de desarrollo económico de un país, como la Argentina. Entonces,
hay un objetivo explícito de federalismo en este presupuesto. No solo en el presupuesto y en todas las políticas que llevamos adelante desde este ministerio. Y por último, un objetivo para nosotros es la soberanía, ¿no? Nosotros un poco la definimos como no estar limitados a la hora de tomar decisiones, ser soberanos a la hora de la toma de decisiones. Y hay muchos ejemplos, ¿no? De esto en estos cortos pero intensos 10 meses que nos ha tocado gestionar. Encontramos ejemplos muy claros de cada uno de estos objetivos en las políticas que hemos llevado adelante. Incluso en la actualidad, digamos, no me quiero extender mucho, pero estamos, como bien saben, estamos recibiendo una misión del FMI esta semana y se ha generado un diálogo constructivo donde se han planteado los aspectos que ellos nos señalan y lo que nosotros consideramos como importante. Y esto es un diálogo que comenzó desde el inicio de la gestión, ¿no? Con el fondo y con otros organismos y con otros acreedores. Después me voy a referir un poco a la cuestión de la deuda, ¿no? Y cómo se resolvió este acuerdo exitoso que hemos tenido con los acreedores externos. También es un paso más hacia este objetivo de soberanía, ¿no? Yo siempre digo que la deuda externa y la deuda externa insostenible, ¿no? Fue el palo en la rueda del desarrollo de la Argentina desde que existimos como nación o incluso antes. Entonces, el acuerdo de deuda que se logró hace unos meses, encabezado por el ministro y por el presidente, va en dirección justamente a despejar el horizonte en los próximos años de decisión, no solo de nosotros como gobierno, sino también de todo el sector productivo, porque estamos dando un horizonte de previsibilidad respecto a la evolución de los pagos que tiene que hacer la Argentina y respecto al sendero de ingreso y salida de divisas tan fundamentales para la economía como se ha demostrado hasta ahora, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo con el FMI, lo que ocurrió con la deuda, me parece que son hitos fundamentales que se apoyan en esta idea de soberanía, contribuyen a este objetivo de soberanía, pero que también están vinculados con los demás objetivos, también como condiciones necesarias. Y ahí sí nos adentramos en el presupuesto y cómo esos objetivos se articulan en este presupuesto, ¿no? Y podemos hablar un poco de las proyecciones, de los números, que lo podemos hacer sin problema. Me gustaría antes, tal vez, mencionar para nosotros en este presupuesto cuáles son los pilares de este presupuesto, ¿no? Cuáles son las áreas áreas fundamentales en las cuales nosotros hemos definido que las partidas presupuestarias más importantes estén dirigidas justamente hacia esos pilares, hacia esas áreas. Cuando nosotros hablamos de estos objetivos, cuando hablamos de la visión de desarrollo que tenemos, no es solamente una filosofía, lo respaldamos con partidas presupuestarias. Cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de dinamismo productivo, de estabilidad macroeconómica, lo acompañamos con partidas presupuestarias. O sea, ponemos la plata donde nosotros consideramos y creemos que tiene que estar. No es solamente un discurso, a eso me refiero. Porque si no, muchas veces estuvimos acostumbrados a estos discursos que nos llenábamos la boca diciendo cosas, y, bueno, no es nuestro caso, ¿no? Pero en el pasado reciente ha ocurrido, sabe muy bien a qué me refiero, donde se pintaba un mundo y después no había partidas presupuestarias para respaldarlo. Nosotros sí estamos convencidos que este presupuesto abona a todos estos objetivos que recién mencioné. Entonces vuelvo a los pilares fundamentales que están incluidos en este presupuesto, que son 6. El primero, infraestructura productiva y vivienda.
infraestructura productiva, ¿qué nos referimos con eso? Toda la inversión pública, el gasto de capital, como se lo llama técnicamente, pero cuando hablamos de infraestructura productiva y vivienda, hablamos de inversión pública. Plata puesta en puentes, en ladrillos, en todo lo que hace, en logística, todo lo que hace a una inversión que tiene que hacerla el Estado para complementar la inversión privada, no para sustituirla. Siempre se da esta falsa dicotomía que dice, no, la inversión pública, el gasto público sustituye a la inversión privada. No, en este caso la complementa, como es en todos los países también. Hay una complementación de la inversión pública con la inversión privada. Y fíjense qué importante, porque, por ejemplo, en el año 2019, el último presupuesto que se ejecutó, la gestión anterior, el gobierno anterior, el gasto de capital, un gasto fundamental, el gasto que más dinamismo trae a la economía, la obra pública, representaba 1,1% del PIB. Nosotros en el proyecto de ley de presupuesto 2021 lo estamos duplicando, estamos haciendo que ese 1,1 pase a ser 2,2. Dos puntos del PBI destinados íntegramente a la inversión pública. Entonces, recordemos que en el año 2015 habíamos alcanzado un porcentaje de 2,7 y el macrismo lo lleva a 1,1. Nosotros en el primer presupuesto ya estamos duplicando esa proporción, llevándola a 2,2. Recordemos un gasto que tiene, una inversión, mejor dicho, que tiene un impacto en la economía fundamental. Obviamente, dentro de esta inversión, de este paquete enorme de inversión, estamos hablando del Procrear, estamos hablando de obras para AISA, vialidad, viviendas sociales, el ENOSA, obras para el sistema energético, un montón de obras complementarias a la inversión privada. Entonces, ese primer pilar de infraestructura productiva y vivienda es fundamental. El segundo pilar es la innovación y el desarrollo, ¿no? En donde también estamos aumentando fuertemente el presupuesto, las partidas presupuestarias que van directamente a financiar la inversión, la innovación aplicada a la producción, ¿no? Tanto a ciencia básica como a ciencia aplicada, con el vínculo muy estrecho con la producción, con la competitividad de las empresas. Cuando hablamos de este objetivo inicial de dinamismo productivo, nos estamos refiriendo a esto. Entonces, estamos pasando de un 0,2 del PBI, un número bajísimo, el más bajo tal vez que se haya registrado en el año 2019, el último presupuesto, a 0,5 del PBI, ¿no? Un aumento considerable en los términos de lo que es esta partida. Obviamente que lidera ahí el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que bueno, como el organismo rector de todo lo que se refiere a inversión, a innovación y desarrollo, perdón. Un tercer pilar es la salud pública, ¿no? Y si hay un año en el cual quedó demostrado que la salud pública tiene que ser un pilar para el desarrollo, es este, ¿no? Entonces, ahí fundamental el aumento presupuestario y el aumento en la cantidad de partidas que estamos destinando a la salud pública. Entre ellas, una partida fundamental que me parece destacable mencionar en este momento es las partidas vinculadas a la compra y a la producción, en todo caso, de las vacunas para el COVID, ¿no? En base a los diferentes acuerdos que ya el país ha establecido con empresas y con otros gobiernos. Entonces, dentro de las partidas vinculadas a salud pública, estamos incluyendo la vacuna COVID. Obviamente que hay otra serie de programas para salud, para la niñez, coberturas para salud, para patologías específicas, obviamente para hospitales, equipamiento, etcétera, pero salud pública como pilar fundamental. Un cuarto pilar que está incorporado en el presupuesto es la educación y la conectividad, ¿verdad? Educación fundamental. El ministro siempre lo menciona y es muy enfático en la necesidad de aumentar las partidas dedicadas a
a la educación. Acá hay una ley de financiamiento educativo que fue sistemáticamente incumpliéndose desde el año 2016 en adelante. Nosotros estamos retornando a los niveles del 2015 donde esa ley se cumplía, es decir, destinar fondos, destinar partidas presupuestarias a la educación. Y en conectividad también, si hay un año en el cual quedó demostrado la necesidad, no solo de la conectividad, sino de la alfabetización digital, es este, ¿no? En donde nosotros tenemos la suerte y la posibilidad de estar conectados hoy a través del Zoom, porque manejamos las computadoras y sabemos cómo hacerlo, pero hay un montón de compañeros y compañeras que no tienen esa posibilidad. Entonces, fundamental incorporar esos conocimientos y otorgar partidas presupuestarias, invertir en esos conocimientos, porque esta pandemia aceleró la necesidad de la alfabetización digital, pero es un imperativo y es una necesidad que está presente y que cada vez va a ser más necesaria hacia futuro. En ese sentido, la pandemia acercó ese futuro en donde cada vez vamos a necesitar de mayor alfabetización digital. Claro, ¿qué incluimos dentro de estas grandes partidas? Obviamente, inversión para construir jardines de infantes, están previstos la construcción de 500 jardines de infantes, cerca de 32.000 millones de pesos, una inversión importante. Lo mismo con escuelas. Vuelve el Conectar Igualdad con 14.000 millones de pesos destinados a la distribución de más de 500.000 computadoras. La importancia del progresar para que los chicos y chicas en situación vulnerable puedan acceder a carreras universitarias u oficios. Y bueno, una serie de programas educativos, emblemas, algunos de ellos del periodo que fue, digamos, de los gobiernos de Néstor y los 2 gobiernos de Cristina, que han retornado porque son emblemas, porque son marcas que la gente las reconoce y las quiere. Y más allá de eso, que han tenido un impacto muy significativo en la sociedad, ¿no? Obviamente, Progresar, Conectar Igualdad, como mencionaba. Entonces, esos programas se están volviendo y son parte de esta inversión en educación y conectividad. El quinto y anteúltimo pilar es la inclusión social activa, ese objetivo de desarrollo tan fundamental, en donde allí estamos dedicando una buena parte de partidas justamente a cómo lograr esta inclusión, ¿no? Que es tan difícil y que ha sido tan difícil para la Argentina en algunos periodos, ¿no? Entonces ahí tenemos una serie de políticas destinadas a políticas alimentarias, ¿no? Imaginémonos que si no podemos darle de comer a nuestros compatriotas desde edades tempranas, no hay desarrollo. No hay desarrollo de ningún tipo. Entonces hay unas fuertes partidas a todos los programas vinculados a la Argentina contra el hambre, políticas alimentarias, el potenciar trabajo, es decir, vincular la asignación de un salario complementario a la posibilidad de ejercer una tarea muy específica, ¿no? Esto es un programa que lleva el Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, y después una serie de programas y acciones vinculadas al empleo, ¿sí? y a la capacitación, ¿no? Como parte de cómo generar esa inclusión social activa y virtuosa, diría yo, principalmente a través del empleo y a partir de la igualdad de oportunidades desde que nacemos, desde la cuna. Si no, caemos en esa falsa ideología de la meritocracia, y la meritocracia entre los distintos o los desiguales no existe. Es una fábula. Entonces, nosotros tenemos que generar las bases para la igualdad, para la inclusión, para después, una vez que estemos igualados, ahí hablamos de meritocracia. Si no, es una falsedad hablar de eso. Y por el último pilar, como mencionó la compañera Liliana al principio, tiene que ver con el género y la diversidad. Fundamental. Un presupuesto de género un presupuesto con perspectiva de género, como bien decía, ¿no? Que adopta la cuestión del género como transversal a todos los organismos del Estado y a todas las políticas. Yo creo que uno de los grandes legados del gobierno de Alberto y de Cristina va a ser justamente ¿no? La referencia que está haciendo nuestro gobierno a la cuestión de género, como una deuda que teníamos como sociedad a
a prestarle la importancia que tiene a estas cuestiones. Y sin querer aburrirlos con números, estamos aumentando el presupuesto vinculado a partidas de género 13 veces, ¿no? Respecto a lo que era el último presupuesto de la gestión anterior. Hay 13 veces más, no una, no dos, no 3 veces más, 13 veces más presupuesto dedicado a partidas de género. Y sí, déjenme mencionar un solo programa que se anunció hace unos días, o hace unas semanas, que es el Acompañar, que justamente brinda atención a mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Y se les otorga una asignación monetaria, porque justamente ahí se ha detectado que en muchos hogares donde las mujeres son víctimas de violencia de género hay también una cuestión económica, ¿no? que profundiza y amplifica esa situación de violencia y de víctima de las mujeres. Entonces, dotarla de alguna independencia económica a las mujeres también ayuda, no es lo único, porque después hay una suerte el programa es más amplio, tiene más componentes de ayuda psicológica y de digamos, otros componentes, pero bueno, la independencia económica también ayuda a romper con estas cuestiones vinculadas a la violencia de género. Entonces tenemos esos 6 pilares fundamentales para nosotros que digamos, nos guían en esta coyuntura, fundamental, pero que a su vez también nos orientan hacia esa visión y esos objetivos de desarrollo a largo plazo a los cuales me refería al principio. Con esto a mí me gustaría cerrar esta parte, obviamente que me quedo para escuchar a los compañeros y luego por si hay preguntas. Cierro con esta idea de que no hay, digamos, estamos en un contexto muy volátil, con mucha inestabilidad, y para nosotros es claro que no hay estabilidad posible sin recuperación económica. La estabilidad económica nunca se va a lograr a costa de un recorte, nunca se va a lograr a partir de políticas de ajuste del gasto. No, todo lo contrario. No hay estabilidad posible sin recuperación de la actividad. Y a mí me gusta agregar que no hay recuperación de la actividad posible sin un Estado, ¿no?, que acompañe e impulse la economía. Eso para nosotros es fundamental. Así que bueno, muy, muy agradecido de que me hayan escuchado estos minutos y seguimos aquí con todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Haroldo. Excelente exposición. Obviamente que recordarle a los compañeros que luego podrán hacer las preguntas. Permítanme darle la bienvenida al vicepresidente primero del Senado, el compañero Mayur Lapad, a los diputados, diputadas, senadores, concejales y a todos los compañeros y compañeras que se siguen sumando a este encuentro. Ahora vamos, me puse los audífonos porque la compañera Edith Cruz dice que no se me escuchaba, así que espero que esto mejore. Si no, Haroldo y Emiliano estaremos necesitando, yo estoy en Cachi, así que estaríamos necesitando el pilar 4, me parece. Pero, bueno, vamos a continuar con Emiliano Estrada, quienes muchos de nosotros conocemos. Él va a tener a su cargo hablar sobre la relación, la política de recursos en relación a las provincias. Emiliano es licenciado en Economía, máster en Gestión Económica y Financiera de Riesgo de la UBA, subsecretario de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior, ex ministro de Economía de Salta, es gerente de FONCAP Sociedad Anónima, que pertenecía al Ministerio de Economía de la Nación, escribió el libro Norte Grande y ahora vicepresidente primero también de la CAP del Partido Justicialista. Así que para nosotros, Emiliano, es un orgullo que integres el equipo nacional y particularmente en un tema que tiene mucho que ver con el federalismo. Así que vamos a escucharte atentamente estos 15 minutos de tu ponencia. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Felicitarlo a Pablo por la convocatoria y por haber propiciado esta jornada.
felicitarlo a Pablo Salinas y a Haroldo, que la verdad que están haciendo un trabajo enorme en el momento más complejo de la historia de la Argentina, que uno tenga recuerdos, porque un proceso tan largo y de tanta sangría, si se quiere, en términos de producción y en términos de la recesión global, no tenemos memoria de algo así. Así que la verdad que felicitarlo a los compañeros por el enorme desafío que tienen hoy y que además lo tienen en un contexto sumamente complejo en términos políticos, en términos de la falta de cohesión social que hay en la Argentina, en la incomprensión o en el egoísmo de cierta dirigencia política que no ayuda, simplemente obstruye o trata de generar temores e incertidumbre, que como bien decía Haroldo, si no logramos llevar certidumbre y estabilidad económica, es muy complejo que la economía pueda arrancar, es muy complejo que la sociedad pueda tomar definiciones de consumo, de ahorro, de inversión, en un contexto en el que uno prende la televisión, te dicen que mañana hay corralito, que pasado mañana se estatiza, no sé, las cajas de seguridad. Ese combo explosivo que se ha armado desde un sector político en la Argentina hace doblemente difícil el trabajo de Haroldo, de Pablo y también obviamente del ministro Guzmán, con lo cual un gran reconocimiento de parte nuestra para esa labor que están llevando adelante, una labor que ya ha tenido un gran éxito, que ha sido la renegociación de la deuda, etapa para la cual también han tenido un hostigamiento constante desde el mes de enero, desde febrero, con críticas hacia la gestión, con críticas personales hacia el ministro, que en silencio es uno de los equipos económicos que ha dado resultados en muy poco tiempo y que lo ha hecho trabajando y a fuerza de conciencia de lo que necesitaba la Argentina. Así que principalmente eso, para saludarlos, saludar bueno, a todos los compañeros de toda la provincia, de las compañeras que están conectados. Contarles un poco, me parecía interesante que, dado que Haroldo iba a comentar un poco la parte macroeconómica, teniéndolo al viceministro, me parecía que ya la etapa macro podía quedar saldada. Me parecía interesante contar un poco qué fue lo que hizo el gobierno en estos meses de pandemia, qué fue lo que hizo el gobierno en términos de sostener el federalismo o en términos de trabajar para contener un poco esta crisis, ¿no? Porque la verdad que la vertiginosidad con la que hemos tenido que afrontar esta crisis ha sido de tal magnitud que por ahí genera falta de comunicación propia de los propios funcionarios, del gobierno en sí, que en la velocidad que se va dando la crisis, uno no termina de comentar cómo fue que este proceso se fue dando y cómo fue que hoy las provincias siguen de pie, ¿no? Porque digo, estamos ante una de las peores crisis y estamos en una situación de paz social, de una estabilidad de las provincias en toda la Argentina, que están pudiendo pagar sueldos, que están pudiendo sostener los sistemas de salud, que están pudiendo dar una contención social para un resultado de 4 años de un gobierno como el de Macri, más una pandemia que agravó naturalmente cuestiones sociales como el hambre, la pobreza y la falta de trabajo y oportunidades. Entonces, en ese sentido, yo quería hacer un poco hincapié en eso, bajarlo lógicamente a lo que ha sido el caso de Salta, que es la provincia que más nos interesa a nosotros, y contarles que cuando arrancó esta crisis, rápidamente el presidente estableció, junto con el ministro de Economía y el ministro del Interior, establecieron ciertos parámetros para ver cómo íbamos a ayudar y cómo íbamos a contener a las provincias, en la etapa que a raíz de marzo empezábamos a ver que se iba a desatar. En ese sentido, el Estado Nacional hizo una batería enorme de medidas, que algunas las comentó Haroldo, por ejemplo, el ATP, el IFE. Pensemos que en Salta llegan por mes casi 3.000 millones de pesos que se inyectan en la economía salteña a través del IFE. Eso a lo largo de estos meses que ha venido ejecutándose y que ha venido el gobierno poniendo estos recursos, ha tenido un impacto fundamental en los comercios de barrio, en los almacenes, en el comercio en general, porque naturalmente sabemos que todo el consumo del IFE va a parar a lo que tiene que ver con consumo alimentario,
y eso ha permitido un poco morigerar el impacto de la crisis. En Salta se han recibido más de 4.000 millones de pesos en lo que tiene que ver con ATP. ¿Qué significa eso? Que el gobierno nacional le ha pagado el sueldo, o parte del sueldo, a una gran cantidad de empleados privados en la provincia de Salta. Eso necesariamente tiene que ser puesto sobre la comunicación nuestra como militantes, como dirigentes salteños, porque tenemos que de alguna manera poder visualizar y poder plasmar que lo que está pasando o lo que está permitiendo que muchas pymes se sostengan, que muchas pymes puedan seguir de pie en este momento tan complejo, tiene que ver con una decisión política naturalmente, digamos. Hoy estamos viendo lo que está pasando en España, nuevamente con el rebrote en Madrid, en Alemania, en Francia y demás. Digo, ¿qué hubiese sucedido si la Argentina no iniciaba una fase de cuarentena? ¿Qué hubiese sucedido si la Argentina se hubiese retirado de la discusión de la pandemia, como sucedió en casos como Brasil o como sucedió en Estados Unidos, con un tejido social muy complicado en términos de lo que hablamos de cómo dejó el macrismo el país, con un sistema productivo también debilitado después de esos 4 años, y con un mercado laboral o mercado social económico en el cual sea un sálvese quien pueda. Lo que hubiese sucedido en ese contexto es que hoy tendríamos Salta, una provincia como Salta o Misiones, o provincias que tienen una gran actividad turística, para dar uno de los ejemplos, que vincula obviamente gastronomía, vincula un montón de otros sectores, estarían naturalmente en una condición muchísimo peor, que sería la de un turismo inexistente, como está pasando en el mundo. El mundo se acabó en estos meses, el turismo tuvo un descenso vertiginoso, y un Estado que se haya retirado de ese control de la crisis o del control de la situación. Bueno, eso hubiese derivado en un esquema en el que las empresas, los sector privado, perdón, vinculado al turismo con la gastronomía, hubiesen estado totalmente a la deriva, sin un ATP que los contenga, sin un Estado que pueda dar créditos a tasas subsidiadas, sin ningún tipo de ayuda en el marco del plan que se estableció para abordar esta crisis. Bueno, eso, ¿por qué lo pongo como introducción? Porque naturalmente eso hace a un beneficio directo que tienen todos los gobernadores de la Argentina, todas las provincias de la Argentina, producto de decisiones que toma el gobierno nacional. Además de todo esto, que terminó permitiendo que el anclaje y la estructura social en todas las provincias pueda tener un nivel de contención para esta crisis, y de haber contenido también en parte al sector privado, que naturalmente nunca es suficiente porque sabemos lo que está viviendo la Argentina. Eso derivó en haber puesto unos 500.000 millones de pesos más o menos en términos de medidas que se implementaron a partir de la crisis y de la pandemia. En lo que tiene que ver con las provincias, hago esa aclaración porque por ahí muchas veces nos quedamos solamente con lo que se mandó efectivamente a la cuenta del Tesoro Provincial y decimos, bueno, a Tucumán, a Catamarca, a Salta llegó esta plata, ¿no? Bueno, también llegó todo lo otro que fue directamente a la cuenta de los beneficiarios. Entonces, allá por abril, mayo, el presidente sacó un decreto en el cual estableció un fondo para ayuda a las provincias, la utilización de un fondo para la ayuda a las provincias, que fue un fondo de 60.000 millones de pesos en conceptos de ATN que distribuye el Ministerio del Interior a las provincias, y también estableció la capitalización, o sea, inyectarle recursos por 60.000 millones de pesos al Fondo de Desarrollo Provincial. Esas dos medidas lo que hicieron fue venir a contemplar lo que era la caída de recaudación. Naturalmente todas las provincias empezaron a ver reducidos sus ingresos porque entre la cuarentena y la pandemia empezó a disminuir la circulación de la gente, naturalmente disminuyó el consumo y eso hizo que se caigan los recursos. Bueno, cuando se cayeron los recursos, ¿qué hizo el Estado? Empezó con estos dos fondos a distribuir a las provincias mes a mes o a medida que íbamos viendo en qué momento era muy necesario compensar esa caída,
y se fue distribuyendo en un marco en el cual, como bien les decía hace un rato, hemos pasado el mes de junio, mes que se paga aguinaldo, en el que el gasto crece mucho en todas las provincias. Hemos pasado bastante bien esta crisis en términos de la contención y la cohesión de las provincias. Sumado a lo que ha sido la contención de la gente dentro de cada uno de esos territorios, hemos tenido un paquete de medidas fenomenal que ha implicado, en el caso, por ejemplo, de Salta, ATNs, es decir, los aportes del Tesoro por 1.730, 1.750 millones de pesos. Eso se han sumado a los 2.200 millones de pesos que Salta ha tomado de crédito por el Fondo de Desarrollo Provincial, se han sumado a los 1.180 millones de pesos que tenía que devolverle por un crédito que se había tomado en el 2016 todas las provincias con el FGS. Bueno, se prorrogó esa amortización de ese crédito, es decir, que estamos hablando de alrededor de 5.200 millones de pesos que ha puesto el Estado Nacional directamente en la provincia de Salta, en el gobierno, digamos, al igual que en todas las otras provincias. Quiero aclarar eso, no es que Salta sea una excepción. Y por otro lado, ha puesto en la provincia de Salta unos 17.000, 18.000 millones de pesos en términos de las ayudas al sector privado, el IFE, el bono de la asignación universal y demás. ¿Qué quiero decir con todo esto? Para no marearlo en términos de números, el Estado Nacional en esta crisis para los salteños nos ha aportado más o menos unos 20.000 millones de pesos, que si los ponemos en concepto del presupuesto del año pasado, de la provincia de Salta, por ejemplo, que tuvo un presupuesto cercano a los 70.000 millones de pesos, estamos hablando de que fue el equivalente al 30%, de lo que fue el presupuesto del año pasado en la provincia de Salta. Es una ayuda de una magnitud impresionante que tiene que ver, lógicamente, con entender el problema que tenía. Ahora, este problema y esta pandemia naturalmente encendió las alarmas de lo que es un país con una hidrocefalia productiva y con una hidrocefalia poblacional que no resiste más. Es decir, hemos visto cómo la Argentina tenía el área metropolitana de Buenos Aires en fase 1, mientras que ya muchas provincias del interior habían abierto o habían avanzado de fase en la pandemia, y el sistema productivo no se terminaba de reactivar del todo porque absolutamente todo lo que se produce en el interior del país, en términos industriales, en términos no agrícolas, tienen algún eslabón de la cadena de producción, un bien que viene de Buenos Aires o que viene de la provincia o de la ciudad de Buenos Aires. Eso lo que generó fue que la reactivación económica en el interior del país no haya podido ser de otra manera, producto de cómo estaba. ¿Qué significó esto para nosotros hacia adentro del gobierno? Naturalmente, bueno, el presidente lo dijo públicamente muchas veces, que no se podía seguir con este esquema de la Argentina, que la Argentina necesita una nueva mirada y repensarse en términos federales. Bueno, eso repensarse en términos federales creo que nos establece una discusión muy larga, pero también nos pone una responsabilidad no solo a quienes nos toca estar en ejercicio de función, sino también creo que nos toca a los militantes, a los dirigentes, a los cuadros políticos, a los legisladores, a todos, poder empezar a establecer cuál es el punto de encuentro en el cual podamos discutir qué es lo que necesita una provincia para poder desarrollarse. Yo perfectamente lo escuchaba recién cuando Haroldo decía, necesitamos un Estado que haga una inversión, que acompañe un proyecto del sector privado, que se acompañe un desarrollo económico. Bueno, yo les quiero contar que el año que viene, en el presupuesto que ha presentado el ministro Martín Guzmán, Salta tiene como inversión real directa, es decir, como lo que va a invertir el Estado Nacional para hacer obra pública en la provincia, Salta cuenta con el proyecto con 7.500 millones de pesos en ese presupuesto para el desarrollo del Belgrano Cargas. Bueno, naturalmente nosotros sabemos que en Salta
una de las potencialidades que tenemos a futuro y una de las cosas que nos van a generar la posibilidad de desarrollar un mercado laboral, de desarrollar una cadena de proveedores, de desarrollar un sector privado pujante con buenos salarios, con salarios altos por el trabajo calificado, es la minería. Bueno, esa minería no se puede desarrollar si no hay una infraestructura de base. Esa infraestructura de base, naturalmente, la genera el Estado. La infraestructura de base se refiere a que tengamos suficiente energía para la demanda que tiene la minería, que tengamos gasoductos, que tengamos trenes, que tengamos un montón de series de necesidades de infraestructura que tiene la minería, que naturalmente el sector privado no las puede hacer o no las va a hacer porque los proyectos se vuelven no rentables o por distintos motivos. Bueno, en ese sentido es donde creo que la planificación del Estado Nacional, coincido, tiene que ir de la mano de lo que es la planificación del desarrollo económico. Esa planificación del desarrollo económico no puede quedar particionada entre sector privado y sector público. El sector público necesita naturalmente saber qué es lo que quiere hacer el sector privado o hacia dónde está mirando el sector privado, y el sector privado tiene que saber hacia dónde está mirando el Estado para poder congeniar y para poder confluir en una mirada de hacer eficiente las fuerzas y los recursos de cada uno de esos sectores. Entonces, en ese marco a mí me parece que vamos a terminar este año con un año en el que fue muy difícil para todos, pero que naturalmente y desde la perspectiva que tiene este gobierno, el Estado ha estado presente siempre para las provincias y para sostener con una mirada federal. Esa mirada federal hizo que tengamos distintas fases en medio de la cuarentena en distintos lugares del país. Eso implica entender que una provincia está viviendo una realidad, la otra está viviendo otra, y que no todo lo que pasa en la Argentina es lo que pasa en los canales de televisión de Buenos Aires. Eso me parece que ha sido un gran avance y un gran paso para la consolidación y para el desarrollo de una mirada política, integral y federal de la Argentina. Vamos a terminar, les decía, el año con un gobierno que ha ayudado y ha sostenido en funcionamiento a todas las provincias y a todos los municipios también de la Argentina que han tenido una realidad sumamente compleja. Ahora, pasada esta etapa, necesitamos empezar a mirar una etapa de desarrollo integrado, pero además de integrado, con cohesión social. Esa cohesión social es lo que más trabajo nos va a llevar, porque naturalmente estamos ante un sector de la oposición que lo único que ha hecho en este proceso de pandemia ha sido intentar capitalizar políticamente la gravedad institucional, la gravedad crítica de esta pandemia, y me parece que eso es lo que nos está frenando para poder tener un proyecto de desarrollo de país de mediano y largo plazo. Cuando uno mira el esfuerzo con el que está hoy sosteniendo o dando señales macroeconómicas el Ministerio de Economía y todo el gabinete económico y productivo en la Argentina, bueno, tiene que empezar a ayudar y acompañar ese proceso de estabilidad macroeconómica para que estas inversiones puedan desarrollarse y no tener hoy, como tenemos en la Argentina, a los ex ministros de Economía o presidentes del Banco Central de la gestión pasada, que fue hace 10 meses, no fue hace 4, 5, 10, 15 años, fue hace 10 meses, en la que se fueron con toda la economía dinamitada, hoy opinando en los canales de televisión y diciendo qué es lo que hay que hacer. Porque eso lo que hace es generar ruido en todo lo que tiene que ver con la generación de expectativas y naturalmente no ayuda a lo que está haciendo, a lo que estamos intentando hacer de poner de pie a la Argentina nuevamente. Entonces, me parece que el proceso que estamos viviendo hoy, que nos permite poder tener este Zoom, poder tener esta charla, es sumamente importante porque lo que necesita la Argentina desde el punto de vista de los cuadros políticos y de la dirigencia es generar masa crítica, generar lugares de formación, de opinión, para que cuando esto pase, cuando esta pandemia pase, cuando se levante y volvamos a esa normalidad de libre o de mayor circulación, digamos, a nivel mundial, podamos tener claramente definido cuál es el rumbo y no hayamos tropezado como tropiezan generalmente sectores de la oposición
que una vez que llegan al gobierno y pasan los años, van viendo qué es lo que tienen que hacer. Nosotros tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer. Lo que nos falta en este momento es la comprensión de un sector político opositor de que la Argentina necesita unificarse en un criterio hacia adelante que valore la producción, que valore el empleo como articuladores sociales de esa integración social, y que no permita librar todo eso a la buena de Dios, como pasó en los últimos 4 años, en los que cuando las pymes se fundían, aparecía un ministro de producción y decía, bueno, se tienen que reinventar porque su negocio ya no es rentable. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que concientizar muy, muy fundamentalmente a la juventud. Esto sí es un llamado a todos los compañeros y compañeras de la política, del partido de Salta. Estamos ante un proceso, digamos, de batalla cultural que se está adueñando de la juventud en términos ideológicos, en términos de plantear que el Estado no sirve para nada, en términos de plantear de que cada uno tiene que salvarse como pueda, y en términos de que el Estado y la política son los que más perjudican, digamos, al desarrollo y al progreso de un país. Bueno, eso es algo muy peligroso porque se genera un sentido común, una conciencia social sobre algo que todos sabemos que es falso y que necesitamos establecerlo rápidamente como un punto a trabajarlo, porque no se puede trabajar en una sociedad en la cual tenemos que volver a discutir cuestiones que ya estaban saldadas. Eso creo que es el proceso más importante que tenemos hacia adelante. Y en términos económicos, vuelvo a repetirles, el año que viene estaremos con este presupuesto que presentó Haroldo. En el términos provinciales, ya en el mes de septiembre, la coparticipación que llevó a las provincias ya empezó a crecer en términos reales. Veníamos de caídas constantes todos los meses pasados, con lo cual este mes pasado ya tuvieron un cierto alivio y estamos empezando a ver una estabilización, digamos, de los recursos hacia las provincias, con lo cual esa es en parte una muy buena noticia para todas las provincias, para Salta también. Y naturalmente creo que tenemos que seguir en este ámbito de debate. Le agradezco a Haroldo, a Pablo Salinas y al compañero Pablo Cosiner también por haber generado este ámbito, y a todos los compañeros a pedirles que sigamos por este camino, porque naturalmente lo que queda todavía sigue siendo complejo, y para poner a la Argentina de pie vamos a tener que estar todos juntos, fundamentalmente eso. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Emiliano. La verdad que una manera muy sencilla de acercar los conceptos macros del presupuesto a la realidad de nuestra provincia, ¿no? Así que muchas gracias, y ahora vamos a recordarle a los compañeros que los que quieran ir realizando sus preguntas a través del chat lo pueden hacer. Aún así vamos a abrir luego un espacio para las preguntas en forma personalizada. Ahora continuamos con Pablo Salinas, que va a exponer sobre la relación del presupuesto con el Parlamento. Cuando le preguntaba cómo quería que lo presente, solamente me dijo como un compañero. Y la verdad que Pablo hace tiempo que lo conocemos colaborando con acciones y actividades de Salta. Pablo Salinas es politólogo, es jefe de equipo del Ministerio de Economía de la Nación, también fue miembro del equipo de Pablo Cosiner cuando era presidente del Bloque Argentina Federal, furpiano y, como les decía, un gran amigo de Salta. Así que muchas gracias, Pablo, por estar acá compartiendo con nosotros y contándonos sobre todo esto que tiene que ver el presupuesto y el Parlamento. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, sí, perfecto. Te escuchamos. Liliana, muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias permítanme primero agradecer a Pablo Cosiner, no solo por tener la idea de hacer esta charla y a nosotros darnos la oportunidad, tanto a Emiliano, Haroldo y a mí, de intentar de un tema que por ahí pareciera lejano hacer algo más cercano, y por qué es importante que como militantes lo sigamos comprendiendo para después ir a hacer nuestra tarea. El ir ahora con el COVID es relativo, pero bueno, para poder seguir haciendo nuestra tarea
militante del mejor modo posible. No quiero ser injusto con absolutamente nadie, de todos y todas quienes están conectados, pero veo a muchas amigas y muchos amigos. Tengo la tentación de hacer nombre, pero ante el riesgo enorme de olvidarme de alguno, que en estos cuadraditos a veces es difícil de ver, vaya acá para todos este abrazo. Nos hemos cruzado en distintas actividades y en distintas rutas, en la provincia tan linda que tienen, que todos los años yo tenía la costumbre de, por suerte, de los últimos años de visitar, y esta vez, no sé, este año con coronavirus la veo un poco más complicada. No pierdo las esperanzas de ir por el norte, pero bueno, ya nos faltará oportunidad para que nos encontremos en cualquier circunstancia en esa bella tierra en la que están ustedes. En realidad, cuando yo pensaba en la charla de hoy, no me había pasado el día de hoy. Déjenme empezar por ahí, de repente. Primero, el marco que dio Haroldo, general del presupuesto, me exime de mucho de lo que iba a decir, porque fue muy claro y específico en cómo lo presentó, y como también nos recordó cómo Martín Guzmán había presentado el proyecto de ley, porque recordemos, un proyecto de ley que seguramente se modificará en el Congreso acerca del presupuesto, y por supuesto lo que dijo Emiliano, que Emiliano también suscribo tus palabras y comparto la preocupación sobre este intento de avance de colonización de nuestras juventudes, y principalmente de nuestras juventudes por este fenómeno que se quiere instalar de la antipolítica y demás. Me desespera a mí ese tema. Lo hablo incluso con muchos de los que ahora están conectados acá, lo hablo regularmente, y nada, no hago más que suscribir y también agradecer el trabajo que están llevando adelante en el Ministerio del Interior, que es tremendo y es fuertísimo. Ustedes vieron, a veces me gusta hacer analogías futbolísticas, si en los equipos hay posiciones a cumplir, Interior siempre es ese 5 que cubre todo, sube, baja, ataca, defiende, y la verdad que es un gran trabajo el que están todo el equipo del Ministerio, encabezado por Guado y Silvina Batakis y Emiliano, y un montón de otros compañeros que están haciendo muy fuerte trabajo también para que el federalismo en Argentina, que siempre es una deuda, la verdad es esta, hay que decirla, sea un poquito más equitativo y justo con el correr del tiempo. Cuando les decía de mi día de hoy, verán que estoy como los de la primera quincena, estoy totalmente rojo. Fueron 2 horas al sol en Ezeiza, acompañando la entrega que hizo el presidente de viviendas de Procrear en un partido del conurbano bonaerense de la zona sur, que es en Ezeiza. Y ahí lo que se veía es la finalización de lo que puede ser la planificación de un presupuesto, en concreto en una obra pública de las más lindas que le puede tocar a alguien en la política, tener la posibilidad de entregar, como son las viviendas. O sea, la cara de la familia recibiendo la llave de su vivienda, no sé qué otra política pública la puede llegar a suplir, por todo lo que significa y por todo lo que le puede proyectar y le puede cambiar la vida a las personas. Y de repente quiero contarles que esas viviendas a las que le faltaba gestión y le faltaba querer a la gente y querer a la política, ni más ni menos que eso, los últimos 4 años estuvo suspendida. Esa obra estaba casi finalizada a fin desde el año 2015, y no es el único lugar en el que los complejos urbanísticos de Procrear estaban terminados en el 2015, y hubo 4 años de una tristísima historia para nuestro país en un montón de aspectos, que ni siquiera se ocuparon de finalizar una obra tan linda como esa para la clase media y para los más humildes de nuestra patria, que, como bien decía Haroldo, lamentablemente, fruto de una crisis económica prolongada en el tiempo, sumado al coronavirus, lamentablemente tuvimos que ver la semana pasada como el dato frío de un indicador nos indica que todo lo que vemos en la calle todos los días, lamentablemente, nos va a costar un tiempito más en poder revertirlo. Pero también está en nosotros, en cada uno de todos nosotros, de donde estemos, que tomemos el esfuerzo de poder cambiarlo. Y en este sentido, entender entonces que cuando se elabora una política pública y demás, es muy importante no solo la etapa previa. Quiero pasar muy rápido y no quiero ser aburrido porque fueron muy buenas las exposiciones anteriores. El presupuesto es un proceso larguísimo. Los presupuestos se empiezan a planificar en marzo de cada uno de los años. En este caso concreto, en el presupuesto 2021, comenzó su proceso en marzo de 2020. Es un proceso largo en el cual hay instancias y consultas a los ministerios,
a los organismos desconcentrados. Hay un ida y vuelta en la planificación que hace la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, en donde se propone un presupuesto, hay una devolución de si se puede o no se puede, que se denominan los pisos y techos presupuestarios. Es mucho más largo de lo que les estoy contando, pero un poco es este el mecanismo, que termina finalmente con el 15 de septiembre de cada año, con el envío al Congreso de la Nación del proyecto del presupuesto. Mi experiencia de vida, como bien decía Liliana, mis últimos años en la Cámara de Diputados, tuve el honor de acompañarlo a Pablo Cosiner, como él era presidente de Interbloque Argentina Federal. Yo en ese momento tenía la tarea de ser secretario parlamentario técnico de ese bloque, y siempre cuando estás en la Cámara te toca ver desde el lado del consumidor, entre comillas, el producto elaborado presupuesto, y para mí, como experiencia de vida, este es el primer año que lo veo desde el lado, si ustedes quieren, de la producción del mismo producto y cómo es ese proceso. Y quiero contarles brevemente, es un proceso muy arduo, y en donde cuando yo hablaba de la antipolítica y lo que me desvelaba, generalmente una de las instituciones que más recibe de descrédito permanentemente, y ustedes lo saben muy bien como militantes políticos, son los ámbitos legislativos, no solo el Congreso Nacional, también las legislaturas provinciales, incluso también los consejos deliberantes, donde siempre es más fácil no hacer el esfuerzo de ver el trabajo que se hace y la crítica, y el trabajo que se hace con el presupuesto nacional es enorme. Hay un proceso de consulta en este momento en donde cada diputado, diputada, senador y senadora, con sus territorios, con sus gobernadores y con la nación, por supuesto, van y vienen pidiendo por más obras, tratando de incluir mayores partidas para determinada política pública, tratando de conseguir que en el presupuesto plurianual, o sea, de los 3 años siguientes, se incorpore alguna obra y algún financiamiento para que llegue más agua a las casas, que haya rutas mejores y se muera menos gente en accidentes, pueda haber una vacuna y haya dinero para pagar la vacuna en este caso, el coronavirus que azota al mundo. Y no es un proceso sencillo, y es un proceso en donde cada diputada y cada diputado tiene la enorme tarea de dar esa pelea hasta terminar de conformar lo que después sí, luego, después de las modificaciones, va a ser la ley del presupuesto. También vi que anda por aquí conectada Evita Isa, con quien también trabajé, también tuve el gusto de trabajar con ella cuando diputada, y a ella le tocó ver exactamente lo mismo, y recuerdo incluso alguna charla con ella, y por supuesto con Pablo sobre el tema del presupuesto. Con lo cual es un proceso que es muy importante saber cómo se genera y después también cómo se termina de ejecutar. Permítanme comentarles también, generalmente la ley de presupuesto, si bien podría ser modificada por el Senado de la Nación, la costumbre, siempre, no digo que, entiendo que va a pasar lo mismo, pero siempre la costumbre indica que hay una sola discusión del presupuesto. Con lo cual representa una complejidad enorme y mayúscula. Tiene un proceso largo de producción, después tiene un proceso relativamente largo en el tratamiento de la Cámara de Diputados, y a su vez tiene un tratamiento simultáneo con la Cámara de Diputados el Senado de la Nación. Cuando un presupuesto tiene generalmente y por costumbre una media sanción en la Cámara de Diputados, el Senado, una vez que lo trata, solamente lo termina de reaprobar, porque toda la discusión previa ya se dio, generalmente, digo, insisto, en la Cámara de Diputados. Les pongo un dato arriba de la mesa: no hay hace muchos años registro de modificaciones que haya hecho el Senado a un presupuesto que haya salido de la Cámara de Diputados. Tiene muchas explicaciones. En primer lugar, porque se discute ampliamente y este es el momento de la discusión. Y en segundo lugar, porque los proyectos de presupuesto ingresan el 15 de septiembre, aproximadamente tienen 1 mes y medio, 2 meses de tratamiento en la Cámara de Diputados, y queda un tiempo y un margen muy exiguo para poder aprobar la ley, porque ustedes saben que el 30 de noviembre el Congreso termina su periodo de sesiones ordinarias, y se intenta llegar hasta antes de esa fecha con la aprobación del presupuesto. Si no se llegara a aprobar el presupuesto, generalmente los poderes ejecutivos abren un periodo de sesiones extraordinarias para que durante diciembre se termine de aprobar. Veremos, por supuesto, esto está ahora en manos de otro poder del Estado que no es el Poder Ejecutivo, si podemos cumplir con ese objetivo. Argentina no necesita, como bien comentaban Haroldo y Emiliano, nosotros este gobierno tuvo que asumir con un montón de situaciones excepcionales, una de las cuales era que no había aprobado un presupuesto para esta gestión, entonces hubo que prorrogar el presupuesto anterior
actualizando las partidas. El presupuesto del año 2019 es el que se ejerció durante todo el año 2020, con una prórroga sobre nuestro país, y la importancia que también entendamos que el presupuesto 2021, y no quisiera extenderme mucho más porque me gustaría escucharlas y escucharlos, el presupuesto 2021 inicia, acompaña al nuevo gobierno, y no solamente significa algo con una letra fría como un proyecto de ley. Los invito, y por supuesto quedamos a disposición de todas y todos para profundizar, a leer y a interpretar, les diría casi esencialmente, las leyes de presupuesto de los gobiernos peronistas con las leyes de presupuesto de los gobiernos no peronistas, para hacerlo, permítame la reducción rápida de un viernes a la tarde, pero es muy rico ver dónde el Estado mira para donde nuestro corazón y nuestra gana de militar está orientado, y dónde mira hacia dónde cuando no le toca el peronismo ser gobierno. Y esto es un dato objetivo y por supuesto corre como cuenta y como opinión de un militante más, en este caso la mía. Pero siempre es muy importante poder ver eso y tenerlo. Y un poco como cierre de lo que yo les quería compartir hoy, los 5 principios que mencionó el ministro en su presentación del 15 de septiembre, que luego también nos volvió hoy a mencionar Haroldo, no son, si ustedes los repasan con un poco más de corazón peronista, no son ni más ni menos que nuestras 3 banderas, porque nuestro presupuesto 2021 habla de la necesidad de la independencia económica de nuestro país. Se han dado varias batallas, se están dando varias batallas este año. Se mencionó la renegociación de la deuda, también se renegoció la deuda con legislación nacional. En este momento se está iniciando una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que heredamos de otro gobierno, y que se debe honrar esa deuda, pero también se debe generar un programa que no permita postergar a nuestro país y a cada uno de sus habitantes en su desarrollo y en su crecimiento, y ahí se está generando ese marco de conversaciones, muy constructivo por suerte por el momento, pero vamos en línea hacia una independencia económica, vamos en línea a una idea de soberanía política, y por supuesto está orientado hacia la justicia social. Yo con estas palabras quiero cerrar, porque quiero que tengamos unos minutos para intercambiar. Vuelvo a agradecerles a todas y a todos este viernes por la tarde, este sentimiento militante de estar conectados y compartiendo, y por supuesto ojalá que pronto, más allá de que el Zoom nos ayuda a vernos entre todas y todos, me gustaría muchísimo más vernos a cada uno de todos nosotros en persona. Gracias. Muchas gracias, Pablo. La verdad que también creo que todos estamos esperando, ¿no?, la posibilidad de encontrarnos. Sé que vamos cumpliendo el horario previsto. De todas maneras, creo que lo que acaba de decir Haroldo sirve como cierre. Hay varias preguntas vinculadas a partidas específicas. Jóvenes, se vuelve a hablar de la reducción en el presupuesto de la Universidad Nacional de Salta, de apoyo a cooperativas, de apoyo a jóvenes con adicciones. Me gustaría, creo que podríamos hacer un breve resumen de cierre, cada uno de los expositores, para darle luego la palabra al presidente del partido, y de nuevo agradecerle a todos los compañeros que están participando. La verdad que es muy importante poder conocer para militar, ¿no?, y acompañar a nuestras comunidades. Así que desde ya, muy agradecidos por la enorme participación que tuvimos durante esta jornada. Vamos a iniciar este cierre al revés: Pablo Salinas, Emiliano, Haroldo y Pablo Cosiner. Bueno, muy bien, arranco entonces. Simplemente, primero, agradecerles la posibilidad del intercambio y que nos hayan invitado, en primer lugar. En segundo, soy un activo seguidor por los lazos de amistad que me unen tanto con Pablo Cosiner como con muchos de los que están aquí conectados, de cómo viene el Partido Justicialista de Salta, animarlos a que continúen en esa senda y en esa tarea. Y simplemente porque voy viendo ahí en el chat que van preguntando y preguntando, y está perfecto que después quede, por supuesto, habilitado un canal de ida y vuelta. Nos ponemos a disposición para eso, para que lo que no hayamos podido responder o no hayamos sido claros o no nos haya dado el tiempo, poder hacerlo. Así que un abrazo aquí desde Buenos Aires, y repetir el deseo de
de estar ahí en la plaza comiendo esas empanadas chiquitas que son tan ricas. Bueno, un abrazo. Bueno. Gracias, Pablo, por tu aporte a Salta principalmente y tu amistad y tu apoyo. Y bueno, Emiliano, te escuchamos. Brevemente, saludarlos a todos. Muy contentos de que podamos haber estado un viernes a esta hora, que hayan podido comprometerse Pablo y Haroldo, que sé que no es fácil, y fundamentalmente a la capacidad y a la voluntad que tienen todos los que están ahora conectados de seguir debatiendo y seguir pensando qué hacemos con la Argentina. Me parece que es fundamental que nosotros no bajemos la guardia en ese momento que parece que todo está mal, que parece que la política no puede encontrar respuestas. Es donde nosotros tenemos que alentar a todos los compañeros y a todos los dirigentes para que sigan comprometiéndose y sobre todo para que se sigan formando. No hay posibilidad de dar discusiones y debates si no hay formación. Eso creo que ha sido uno de las necesidades o de las falencias que más fuerte hemos tenido en el caso de Salta, en muchos ámbitos de discusión, digamos. Simplemente hemos sostenido status quo, digamos, partidario, no hablo solamente del PJ, hablo de todos los partidos, y eso nos ha generado una carencia de representación de nuestros cuadros en los gobiernos tanto provinciales como municipales. Me parece que ese es un proceso que estamos empezando a revertir y que va a generar una masa crítica que permita establecer cuáles son los parámetros de lo que Salta necesita y entender y hacerle entender a todos los salteños de que no hay proyecto de provincia si no hay proyecto de país. Eso lo vivimos los 4 años pasados, con un proyecto de país que no conducía a ningún lado. Bueno, eso es lo que necesita Salta. Primero integrar el proyecto de país y desde ahí integrar a la... Así que mi propuesta y mi desafío es que podamos, con todos los compañeros, con los que tienen más experiencia, como el caso de Mayur, como el caso de Pablo, podamos trabajar en la formación para todos los jóvenes que lamentablemente no se están sintiendo enamorados o atraídos por el peronismo, y que en las próximas semanas podamos seguir con estas charlas, con esta oportunidad que nos da muchos funcionarios nacionales de poder conversar con los salteños. Así que gracias y bueno, un saludo para todos. Gracias, Emiliano, y reiteramos de nuevo y tu compromiso para que no sea el último encuentro, porque te tenemos a mano, no virtualmente solo, sino presencialmente. Y a Haroldo, que también agradecerle esta voluntad, como todos dicen, ¿no? Hoy es viernes, en donde cada uno piensa ya en el fin de semana, y hay evidentemente un compromiso militante, y hoy están acompañándonos. Bueno, gracias Liliana, y gracias la verdad a todos y a todas por estar acá. Solo palabras de agradecimiento. Esto también es parte de la militancia que nos caracteriza. Yo simplemente cierro diciendo que a nosotros y particularmente al ministro siempre se lo acusó de que este es el Ministerio de la Deuda, el Ministerio de la Deuda. Y que no hacíamos otra cosa. Yo digo que sí, somos el Ministerio de la Deuda y somos el Ministerio de todas las deudas. La deuda con los jóvenes, la deuda con las provincias, la deuda social, y eso nos enorgullece venir a trabajar y a ponerlo todo para tratar de saldar todas esas deudas y tratar de empezar a recomponer todas las fracturas que tiene el país. Así que bueno, estamos acá para eso y generemos este diálogo y que se repita. Y sí, que sea allá en el territorio. Con las empanadas. Encantado de recibirlos con vino y con unos vinitos y unas empanadas, por supuesto. Acá hay muchos participantes de todo el interior de la provincia, así que tienen mucho por recorrer, y obviamente agradecer por esta participación. Les comento que el presidente del partido está en el Zoom de la organización del acto del 17 con todo el PJ Nacional, así que vamos a cerrar aquí este conversatorio, que podríamos decirlo, agradeciendo Liliana. A los expositores. Sí, está el compañero Mayur, muy bien. Ahí está. Gracias, Liliana.
Bueno, un saludo a todos los que estamos participando en esta hermosa reunión. Voy a ser muy breve porque la verdad que ha sido enriquecedora esta jornada. Para los que me conocen, bueno, soy el senador del Rivadavia. Yo estoy convencido de que qué importante es de que podamos haber participado en la reunión, que nos cuenten el tema del presupuesto nacional. Creo que es en estos tiempos tan difícil, porque tenemos que gobernar un país en difíciles situaciones, donde tenemos que tener una batalla cultural tremenda, con los medios hegemónicos, son creo lo que tenemos que pelear, y eso es mucho más difícil, porque realmente tenemos identificados los medios, pero en forma personal nos ponen distintos personajes, así que creo que el desafío son grandes. Agradecerle a Pablo, como presidente del partido, de haber generado este ámbito de debate, ¿no? Y por supuesto a los funcionarios nacionales, a Haroldo, a Pablo Salinas, y bueno, a nuestro querido compañero y amigo Emiliano Estrada, que nos enorgullece de integrar el Gabinete Nacional. Por lo tanto, lo que quiero decirle que estas jornadas son muy importantes y creo que este es el camino que tenemos que transitar. Tenemos que militar mucho, tenemos que contarle mucho a nuestro pueblo, porque ustedes han dicho todas las cosas que está sintiendo nuestro pueblo, que siente que las cosas están mal, y creo que por la misma razón en que tenemos que conversar mucho, contarles mucho de esta situación, pero yo estoy convencido que el gobierno nacional, el gobierno provincial están haciendo enormes esfuerzos con un país que ha quedado totalmente desmantelado, sin posibilidad de endeudarse, sin posibilidad de tener crédito. Y bueno, y hoy estamos con esta batalla de la economía, y en esto tenemos que estar muy preparados porque están buscando cómo quebrar nuestro gobierno. Así que creo que la única forma de enfrentar esto es teniendo mucha información, mucha comunicación, así que era eso, felicitarlos, y que realmente esto creo que tiene una enorme importancia, el poder estar en contacto, y valoro enormemente esta jornada. Así que felicitarlos a todos, y bueno, el compromiso debe ser de seguir trabajando en esta dirección. Un abrazo a todos. No sé si me han escuchado. Sí, muchas gracias. Por supuesto. Muchas gracias, Mayur, por acompañarnos. No pude leer la pregunta de la diputada de Orán, Patricia Ucena, si quiere hacerla en persona antes de cerrar, si está todavía en el Zoom. Bueno, no, nada, agradecerles a todos, más que claro, es muy importante tener estos diálogos y saber, ¿no?, todo lo que respecta al presupuesto nacional, y tener en claro los criterios, los pilares. Así que bueno, felicitarlos a todos por esta jornada de encuentro que nos nutre, y como compañeros a defender todos la causa. Muchas gracias. Bueno, vamos cerrando, salvo que alguien tenga alguna observación. Cerramos y agradecemos nuevamente a todos por este tiempo de compartir. El partido tiene que ser un espacio de construcción colectiva, de miradas diferentes, y creo que eso es el objetivo de todos los que conformamos y tenemos hoy responsabilidades. Así que muchas gracias a los expositores, en nombre de todo el Consejo y de todos los militantes del partido. Ojalá esta no sea la última vez que nos encontremos, sobre todo un tema que es muchas veces álgido a la sociedad en general. Entonces, que nuestros exponentes lo hayan hecho tan sencillo, tan fácil, tan ameno, tan interesante, se los agradecemos. Así que muchas gracias y esperamos verlos en otra oportunidad. Gracias. Felicitaciones a la moderadora.
Sí, también, Gracias, también. Liliana. Gracias. Gracias, Liliana. Bien, Chao, chao. Liliana. Muy bien la moderadora. Muchas Un gracias. abrazo. Gracias, chicas. Chao, chao, Nos chao. vemos. Un Chao. abrazo. Adiós.